Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a tener la tercera clase de este curso nivelatorio de acompañante terapéutico, que empezamos con las tres primeras clases respecto a adultos mayores, y después vamos a seguir con otras temáticas. Pero bueno, hoy es la tercera clase del curso nivelatorio y que completa esta triada consistente en adultos mayores. Habíamos hablado en la primera clase del envejecimiento, de cómo llegar a una vejez lo más tranquila, entre comillas, posible, intentando sacarle el jugo a lo que es la vida de cualquier ser humano, tratar de vivir la vida de la mejor forma, con la mejor calidad de vida posible. Sé que es muy difícil en muchos casos porque estamos atravesados por un sinfín de cosas, porque la posmodernidad misma implica que estamos ante sociedades muy individualistas, donde está muy claro que la estética juega demasiado a favor de lo que serían grupos más de juveniles, y no se hace mucho hincapié a lo que puede ser, a las actividades que pueda realizar un adulto mayor. Esto, más, palabras menos, a grandes rasgos es lo que estuvimos hablando en la primera clase. La segunda hablamos precisamente de demencia, sobre todo lo que es la demencia senil, el envejecimiento realmente neuronal, la forma en que va a tener que realizar los cuidados ese adulto mayor. Y algunos tips, obviamente, de cómo tiene que manejarse un acompañante terapéutico o cuidador cuando pasa a tener esta figura en determinado momento, ¿sí? Hoy vamos a hablar de dos patologías realmente importantes que puede llegar a tener una persona cuando ya supera los 65 años, o en el caso de una de ellas, como es el Parkinson, cuando alcanza arriba de los 60 años o supera esta misma edad. Entonces vamos a hablar de Alzheimer y de Parkinson. No podemos dejar de lado estas dos patologías que son tan importantes, primero para el acompañante terapéutico, el cuidador, ya que hay mucha gente que refiere estas patologías y por lo tanto hay una cantidad de trabajo enorme en materia de adultos mayores, y sobre todo cuando tienen estas patologías. También lo vemos desde el punto de vista de la familia misma, ¿no? Que tienen que generar o hacer un duelo lo más sano, entre comillas, posible, porque todo duelo es doloroso, sobre todo si hay un profundo afecto por la persona que tiene este tipo de patologías como el Alzheimer. No obstante, bueno, por eso trabajamos junto con el paciente, que es el primer damnificado de esta situación, y también con la familia, ¿sí? También con la familia. Es un campo muy práctico. ¿Por qué es un campo práctico? Y porque necesitamos poner mucho de nosotros como seres humanos para poder realmente brindar una asistencia concreta, práctica, y que ese paciente tenga posibilidades de ganar en autonomía, ¿sí? Dentro de lo que pueda llegar a ganar, ya que lo que vamos a hablar hoy, que como dijimos, Alzheimer y Parkinson, son dos enfermedades neurodegenerativas, progresivas, donde no tienen cura y aparecen en un determinado momento. Ahora vamos a empezar a desandar precisamente eso. Y la mejor calidad de vida que pueda llegar a brindarse a ese paciente, y también la tranquilidad que pueda llevarse a el propio familiar trabajando con esas personas, esos pacientes, es fundamental para poder trabajar bien nosotros, y también para que ellos se encuentren, depositemos una confianza que lo que estamos haciendo es un trabajo realmente a conciencia, al mismo tiempo que
psicológicamente tienen que empezar a entender que la enfermedad es progresiva y que, bueno, lo que en un momento dado está pasando con ese paciente se va a tratar de retrasar a través de la medicación y también de las posibilidades que tenemos nosotros en la parte que no tiene que ver con medicamentos, sino por las actividades que le hacemos realizar en equipo interdisciplinario, para tratar de que tenga una calidad de vida mejor y retrasar el proceso de deterioro de la persona, que va a ser obviamente inevitable. En cuanto al Alzheimer, y cuando hablamos del mismo, vamos a hablar de una etiología multifactorial, o sea, hay muchos factores que influyen para llegar a que una persona tenga Alzheimer. Hay factores de riesgo que son genéticos y ambientales. Los principales factores de riesgo, vamos a decir ahora, bueno, la influencia genética. Hay una influencia genética, se habla de que hay varios genes realmente implicados y que un familiar directo tenga Alzheimer de 2 a 4 veces es la posibilidad que una persona, un descendiente, pueda llegar a tener Alzheimer en el futuro, de 2 a 4 veces. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Si es básicamente genético, no. Por eso hablamos de multifactorial, porque los factores de riesgo para contraer Alzheimer son variados, obviamente. La edad, a los 65 años, el 10%, a partir de los 65 años, el 10% llega a tener Alzheimer, luego de los 85 el 50%, o sea, es mucha la cantidad, ¿no? La mitad de personas que tienen 85 años llegan a tener Alzheimer, lamentablemente. Todavía no se encuentra una cura para tal, sí para retrasar ese proceso de deterioro que es muy, muy penoso, muy feo, sobre todo en las últimas etapas que tiene que vivir, sobre todo cuando ya tiene una pérdida total de la memoria, no conoce a las personas, y esto, si bien la persona no comprende esa situación, sí los familiares están asistiendo a ver a otra persona, ¿no? Como lo dijimos en la clase pasada, ver a otra persona que no es la que siempre se habían relacionado, o sea, que habían interactuado. Siempre se hace una alusión a que, bueno, mirá esta persona que era tan, si era una señora, una mujer, por ejemplo, que era tan coqueta, mirá ahora lo que quedó, mirá qué deterioro que se produjo. ¿Quién hubiera dicho que hubiera pasado esto a esa señora o ese hombre? Mirá ahora en la situación lamentable que se encuentra, y era un hombre tan emprendedor y que hizo tantas cosas. Bueno, pero esto no es lindo decirlo, ¿sí? Estas son cosas que hay que dejarlas obviamente de lado, y cuando familiares vienen a decir esto, decir la persona todo lo que hizo es muy válido y hay que resignificarlo y tenerlo muy, muy en cuenta. Es muy válido porque la propia vida de esa persona valió la pena vivirla, ¿sí? Valió la pena vivirla. Que contraiga una enfermedad como la que tuvo, bueno, tuvo que tocarle a esa persona, pero así como Alzheimer, Parkinson u otras enfermedades de la vejez, también hay otras personas que tienen enfermedades a mediana edad o a corta edad, o sin ir más lejos, tenemos en el Garrahan chicos con leucemia, con cáncer, están peladitos, y uno dice qué injusticia, y esos chicos ni siquiera pudieron haber vivido o no pueden vivir la niñez, la infancia como corresponde, ¿no? Como lo necesitan hacer, como lo merecen como infantes que son. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que al fin y al cabo han llegado a tener muchas cosas en la vida, han logrado un sinfín de cosas. Empezar a enumerar esto de parte de los familiares va a ser muy importante para no ver esa etapa de deterioro cognitivo y ese deterioro físico y psíquico que va lamentablemente a tener la persona. No quedarse con esa última foto, sino porque quedarse con esa última foto es quedarse prácticamente con la foto de un sepelio, ¿sí? Es como que ya
lo ponen prácticamente a la persona sin ningún tipo de posibilidad de tener mejor calidad de vida, sino que siempre hay que recordar, en este caso, a la persona que fue hasta ese momento, que empezó con la enfermedad o ya está en una etapa crítica, y levantar la figura de esa persona a partir de todo lo logrado, o lo buena persona que fue. Porque hablar de logrado es como hablar de algo de tener, ¿no? Algo medio material. Pero no obstante, bueno, logros en el sentido educativo, en el sentido laboral, pero también, si fue buena persona, también hablar de lo que edificar, prácticamente ser la memoria que ya perdió la persona por la responsabilidad del Alzheimer. Nosotros vamos a hacer la memoria de esa persona, ¿sí? Pasamos a hacer la memoria, y esa memoria es lo que vamos a tener que hacer trascender al resto de las personas que conocen a él o a ella. Bueno, dentro de los factores de riesgo también está, en cuanto a la sexualidad, sexo, mejor dicho, género. Hay mayor cantidad de mujeres que tienen Alzheimer que hombres. Y esto dicen, según los libros, que se puede deber a la mayor expectativa de vida o esperanza de vida que hay. Bueno, hay una estadística también que hay mucha mayor expectativa de vida, o por lo menos hay más longevidad de parte de las mujeres que de los hombres, ¿sí? Entonces quiere decir que llegan a tener una edad mucho más avanzada las mujeres que los hombres, y por lo tanto muchas de esas personas integran algunas estadísticas que refieren a Alzheimer, pero por la cantidad mayor de personas que llegan a tener una edad avanzada, de mujeres que de hombres. Se puede deber a esto también. Bueno, el nivel educativo. Si hay bajo nivel educativo, también puede tener mayor riesgo de poder tener puede tener Alzheimer en el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que tiene mayor educación, o ha ido a estudiar, o se maneja, que cognitivamente está mucho más activo, y obviamente que va a tener más posibilidades sus neuronas de tener cierta plasticidad adecuada para el cerebro, ¿no? Para poder estar activo, para poder realizar cosas a nivel mental. Si la mente fue desarrollada en diferentes actividades, precisamente logrando aprendizajes de cursos, de carreras y de cosas que quiso hacer la persona, pero siempre activando las neuronas, está, digamos, sería un nivel educativo, aunque sea informal inclusive, mucho más activo. Haber estado activo siempre en la parte educativa es muy, pero muy importante, porque el cerebro permanece activo, ¿sí? De la otra forma, digamos, también en el sentido práctico, si bien usamos la mente, pero no la usamos en el sentido para elaboraciones intelectuales, y por lo tanto, según nos cuentan los autores, hay una gran posibilidad de que pueda proyectarse hacia un Alzheimer cuando la edad así lo admita. Hipertensión arterial de larga evolución, ¿sí? Hipertensión arterial también, una hipertensión arterial que es continuada también puede producir daño. Recuerden siempre que hablamos de multifactorial, estamos hablando de muchos factores, son factores contribuyentes, ¿sí? Antecedente de traumatismo craneal, la nutrición, una dieta basada en productos de gran contenido calórico, influyen, pero notoriamente, influyen realmente en forma notoria para que pueda llegar a tener Alzheimer una persona en un futuro cuando amerite la edad. Digo nuevamente, ¿esto es sí o sí? Bueno, no, es contribuyente, ¿sí? Entonces, si tenemos una dieta no calórica, me parece obviamente que va a ser más saludable, y no vamos a tener por lo menos ese punto o ese factor de riesgo, lo vamos a mitigar, o por lo menos a bajar en esta consideración de factores de riesgo. Bajaría el factor de riesgo.
Niveles altos de homocisteína. ¿Y qué es la homocisteína? Bueno, un aminoácido orgánico que interviene en procesos fundamentales para el organismo, ¿sí? Obviamente que está relacionado los niveles altos con las cardiopatías y neuropatías que se puedan producir. Entonces esos niveles altos también pueden provocar o tienen incidencia en el Alzheimer. Antecedente de procesos depresivos, también o síndrome de Down también está dentro de los factores de riesgo de futuro Alzheimer a determinada edad. Y también, bueno, tenemos otros como el tabaco, la diabetes, la obesidad, la vida sedentaria, etcétera, que son factores contribuyentes. Tanto para Alzheimer, bueno, ahí podemos decir que para otros tipos de enfermedades o padecimientos, ¿no? Pero que también influyen para el Alzheimer propiamente dicho. Bueno, cuando hablamos de Alzheimer, como dijimos, una enfermedad neurodegenerativa, son 4 puntos que tenemos que tener muy claros. Enfermedad neurodegenerativa, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, trastornos conductuales, o sea, hay un comportamiento que empieza a ser errático, incapacidad de retener la información reciente, como decíamos en las demencias, que después pasa a ser Alzheimer en muchos casos. La persona puso una pava en el fuego y se olvidó, se quemó totalmente la pava, pero sí puede recordar cosas del pasado como cosas que ocurrieron en su infancia, por ejemplo. Otros síntomas también que empieza a referir Alzheimer, la afasia, dificultad para producir y comprender el lenguaje, la apraxia para realizar actividades motoras. Técnicamente se habla de agnosia, el fallo en reconocimiento de objetos, puede equivocarse un tenedor con una cuchara o un papel higiénico con otra cosa, con otro objeto, con una corneta, por decirlo de alguna manera, cualquier cosa, ¿sí? También la alteración en ejecución, o sea, la planificación y la organización está totalmente alterada, no puede planificar porque ya empieza a perder la memoria y cuando ya mentalmente las neuronas no están haciendo las sinapsis correctas, empieza a haber un problema porque la ejecución que va a tener esa persona va a ser sin poder haber planificado previamente para poder desarrollar ese objetivo. Cualquiera que va a planificar, ejemplo, un almuerzo y quiero hacer, no sé, fideos con tuco. Bueno, ¿qué voy a hacer? Primero, seguramente voy a poner una olla con agua caliente con un poco de sal, la voy a poner ahí porque ahí van a ir los fideos. Y después voy a hacer un tuco, no sé, cebolla, morrón, carne picada, si es una salsa boloñesa, etcétera. Y voy a realizar todo eso y voy a ir paso por paso. Bueno, en este caso no hay forma de planificar, ¿sí? Entonces lo que puede pasar es que la persona inclusive que confunde objetos puede poner cualquier cosa, inclusive en esa sartén, con una idea vaga todavía, sobre todo cuando todavía es moderado el Alzheimer, una idea vaga de que lo que va a hacer una comida, pero no sabe qué es lo que tiene que poner allí y va poniendo cualquier cosa en todo caso. Interfiere obviamente en la vida diaria, en las relaciones sociales, laborales y familiares de manera total. La afectación en las áreas física, psíquica y social, desde ya, eso es indudable que va apareciendo. Siempre un servicio de neuropsicología va a ser importante. Y cada caso es único, como dice el método Hoffman, ¿no? Cada caso es único, o sea, tanto es único para saber cuánto se va a retrasar por la medicación ese paciente en cuanto a la evolución de la patología, eso va persona por persona. Cada ser humano somos únicos e irrepetibles y el organismo va a determinar, ¿sí? En qué circunstancia puede estar una persona, que se acelere los procesos o no. De 65 a 70 años es una edad clave, donde
el neuropsicólogo tiene que estar muy atento a todo esto, pero también de los 50 a los 65 porque han habido Alzheimer de tono precoz, ¿sí? Reconocidos como Alzheimer temprano. Las fases, bueno, algo de esto hemos estudiado, algunos le dan 4 fases, otros 3, pero esto, recuerden, cada caso es único y acá vamos a dar, bueno, en este caso 3 fases, como son la leve, moderada y severa. Todo va increyendo. La leve, como dijimos hoy, olvidos, memoria a corto plazo afectada, algunos cambios de humor y comportamiento, irritación que aparece en un momento dado sin que digamos por qué está irritada esa persona, lentitud en el aprendizaje, el lenguaje escrito, inclusive las letras empieza a ser media extraña, rechazo a conocer personas y lugares, ya no quiere salir, se le dificulta organizar y planificar como dijimos recién, y esto estamos hablando de un Alzheimer leve. El moderado empieza a ser increyendo todo lo que vamos diciendo, o sea, va avanzando esta situación, la pérdida de memoria a corto y largo plazo aparece realmente en forma continuada, no recuerda cosas de su historia personal, requiere ayuda de cuidador porque va perdiendo su autonomía, o sea, se puede estar perdiendo en la casa, si sale se pierde en la calle, pero ya cuando tiene Alzheimer no se lo puede dejar que salga a donde sea, sino sin supervisación. Dificultad en la toma de decisiones, desorientación, los objetos en lugares equivocados, que también pasa con la demencia senil. Acá estamos hablando que puede pasar sí con la demencia senil sin llegar a ser Alzheimer. Acá estamos hablando ya del Alzheimer en sí, ¿sí? Porque al fin y al cabo es una demencia también, pero de tono mucho más grave. Cambios en el humor, comportamiento y personalidad más pronunciados. Y después pasamos a una severa que es la dificultad entró en todas las actividades de la vida diaria, ¿sí? El lenguaje, la pérdida de la memoria es total, acá es bastante grave en el sentido de que las personas, los familiares realmente entran a hacer un duelo bastante penoso en muchos casos, y hay gente que realmente se resigna a que lo mejor es que la persona deje de sufrir, que ya realmente no es vida, solamente mantener a una persona en ese estado que si hubiera estado lúcido quizás no hubiera querido que lo vean así. Esto no quiere decir que se haga eutanasia, ni mucho menos, siempre la mejor calidad de vida. Por eso es que el que sufre más quizás sea el familiar, porque la persona cuando ya llega a la etapa severa ya no conoce absolutamente a nadie y no solo desconoce a la otra persona, al familiar que está allí, sino que también no puede prácticamente moverse y es una situación bastante fea para el propio familiar. Pero bueno, hasta las últimas circunstancias es humano estar sosteniéndolo hasta que la persona, bueno, cumpla su ciclo vital de vida. No reconocen a las personas, no pueden alimentarse, no pueden prácticamente comer porque les cuesta muchísimo la deglución, así como también las personas con Parkinson, que lo vamos a ver ahora. Las funciones corporales ya están muy venidas a menos, el tema de la incontinencia y todo eso necesita una enfermera, hay gente especializada que esté allí muy haciendo higiene en forma permanente. Es como mantener ya no a una persona, sino casi a aunque parezca mentira, a un objeto, aunque siempre lo vamos a tratar obviamente como una persona, pero digo en el sentido de que ya no hay movimiento, ya no hay un razonamiento, no hay pensamiento, no hay un habla, entonces es muy triste mientras nosotros seguimos tratándolo como un ser humano, en algún momento parece que estuviéramos tratando a algo y no a alguien que alguna vez fue en su vida, antes del Alzheimer, una persona con proyectos y con un futuro que lo pudo materializar, ¿sí? Los medicamentos obviamente no detienen la enfermedad misma. En el grado leve o moderado
Bueno, yo les voy a decir 3 medicaciones que siempre se dan: Razadine, Excelon y Aricept. Ayudan a controlar los síntomas comportamentales, retrasan, impiden que empeore los síntomas, como dijimos hoy, ¿no? Del moderado a severo está el Namende, retrasa la progresión de algunos síntomas. Por ejemplo, poder ir al baño en forma independiente, va por lo menos, cuando ya está de moderado a severo, va, si los siguientes meses quizá pueda todavía ganar en autonomía ir al baño, ya después no va a poder ser, pero por lo menos se va a ganar, se va a retrasar meses, quizá años, pero sin ese medicamento no podría hacerlo. La mente regula el glutamato, que es una sustancia, un compuesto químico importante que tiene el cerebro. Regula cuando se produce en exceso el glutamato, produce la muerte de células en el cerebro. Por lo tanto, siempre van a haber más alta dosis de Namende, y la posibilidad de los efectos secundarios se incrementan, porque más medicación para poder regular el glutamato hacen que los efectos secundarios sean también importantes, ¿sí? El tratamiento no farmacológico, antes del tratamiento no farmacológico, la medicación siempre se trata de imponer en el sentido de tener muy en claro de que hay sustancias químicas que o pueden producirse en exceso o pueden empezar a faltar, como la colinesterasa, ¿sí? Entonces falta sustancias y por lo tanto se trata de dar una medicación para poder suplantar a esa sustancia química que está faltando. Pero claro, esa sustancia química, como es progresivo todo el problema que tiene la enfermedad, esa sustancia química empieza a faltar cada vez en grado sumo y que ya no hay medicación que pueda llegar a restituir esa sustancia que necesariamente necesita el cerebro, ¿sí? Tratamiento no farmacológico, bueno, informar a la persona su identidad permanentemente, cómo se llama, dónde está, cómo llaman sus hijos, si los tiene, etc. Poner almanaques y relojes en ambientes, mantener contacto visual y también mediante el tacto, explicar actividades a realizar con calma, transmitir seguridad y confianza siempre. Bueno, esto es muy del acompañante terapéutico. Hay que tener una escucha activa, siempre escucharlo, porque necesitamos hacer una escucha activa para saber cómo hacer el informe luego, porque tenemos que hacer un informe en base a la escucha activa que tenemos. Si nosotros decimos, total tiene Alzheimer, está diciendo cosas porque tiene esa patología, bueno, pero tenemos que, cuando damos el informe, es muy, muy importante que después el profesional al cual le damos el informe tenga en claro qué es lo que pasó y en qué situación puede estar encontrándose ese paciente, porque hay cosas que son fundamentales. No es lo mismo que si la persona estuvo tranquila, que si la persona salió afuera, intentó golpear a la T porque tiene reacciones agresivas, etc. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a saber en ese caso, el profesional va a saber si está necesitando más medicación o qué es lo que está pasando. En realizar preguntas por un sí o por un no, o sea, que preguntar para que nos responda sí o no, para simplificarle, porque no puede razonar en forma correcta. Por lo tanto, un sí o un no sí puede decir, entonces es importante que sea sintético. Y otra cosa, estimular las habilidades y gustos que tenga, así se va a mantener un poco, va a tener un poco de disfrute en su situación, en su estado en el cual se encuentra. Bueno, cuando hablamos de Parkinson, vamos a hablar un poquito de Parkinson. Tipo de trastorno del movimiento, es un tipo de trastorno del movimiento. Ustedes van a ver, siempre se ha hablado de Parkinson en cuanto a que la persona empieza a temblar con la mano, sobre todo. Las neuronas no producen suficiente dopamina, ese neurotransmisor tan importante, ¿sí? Entonces empieza a haber un problema. Si uno ve una tomografía, va a ver lo que se llama sustancia negra, que ya no es negra, que ya empieza a ser desvaída, que empieza a ser casi gris, porque empieza a faltar precisamente esta sustancia. Ahí es donde se puede ver clarísimo cuando una persona tiene Parkinson.
El temblor, obviamente, en algunos casos son genéticos, esto te quería decir, pero no hay una certeza por el cual todo el mundo tiene Parkinson por una cuestión genética, obviamente que no. Temblor en manos, piernas, cara, rigidez en brazos, hay incoordinación, hay lentitud o bradicinesia. Hay más hombres que mujeres que tienen este problema y el punto de edad clave son los 60 años. Los síntomas motores, como dijimos recién, un movimiento sobre bradicinesia, la rigidez, temblor en reposo. O sea, la persona puede estar sentada y temblar, ¿sí? Temblor en reposo. Inestabilidad postural, o sea, permanentemente se está moviendo y adquiriendo diferentes posturas. Las expresiones faciales se van haciendo cada vez más como rígidas, va perdiendo inclusive la sonrisa o la expresión de la cara. Y los síntomas no motores, básicamente el deterioro cognitivo, que esto sucede tanto en Alzheimer obviamente como en Parkinson, la depresión y ansiedad que aparece en la persona. Muchas veces personas con depresión que terminan teniendo Parkinson, hay que ver la medicación que hayan tomado también, que hayan repercutido. Trastorno del sueño, presión arterial baja al estar de pie, por eso está el problema también de las caídas, ¿sí? Con presión baja una caída puede ser muy terminante, sobre todo porque tener que hacer una operación de cadera, los médicos si tienen que hacer una operación de cadera y ya la persona tiene una comorbilidad como es el Parkinson, va a ser bastante complicado salir adelante, sobre todo por la edad, y porque es una enfermedad neurodegenerativa desde ya, progresiva como el Parkinson. Estreñimiento, el hecho de no poder ir al baño, tardar muchos días, dificultades para hablar y para tragar, esto llega en un punto a ser bastante importante, porque les cuesta realmente tragar. Los dolores desconocidos, le duele determinado lugar y realmente no sabemos por qué. Babeo, pérdida del olfato. Y las etapas son 5 etapas, ¿sí? Que se pueden concluir de acuerdo también a las personas. En las etapas que vamos a hablar, las primeras son leves, temblores de un lado del cuerpo, pérdida de balance, mala postura. La número 2, síntomas en ambos lados del cuerpo, mal balance, síntomas que se van acrecentando de lo que viene refiriendo la persona. Incapaz de pararse o caminar en forma recta, lentitud marcada. Caminan ya poco a lo último o requieren de un tutor inclusive. Pueden desarrollarse Alzheimer en la 4ª etapa. Y las etapas lo que pueden durar 8 años, 10 años, 15 años o menos, pero es de acuerdo al organismo de cada uno, ¿sí? Las etapas van cambiando también de acuerdo a la medicación que se le va dando y el retraso de la enfermedad. Tiene mucho que ver al mismo tiempo que el organismo y la estimulación permanente que se va haciendo. No puede completar cosas diarias, a lo último está inmóvil, necesita la enfermera las 24 horas del día. Se puede desarrollar Alzheimer en la 4ª etapa, ¿sí? En la 4ª etapa, donde pueden ya empezar a desconocer por completo a todas las personas. Particularmente yo tuve mi madre con Parkinson precisamente, ¿sí? Y después murió por una neumonía que tuvo, y claro, dada la comorbilidad que implica el Parkinson después de años teniéndolo, todo lo que se había retrasado esta situación, no pudo soportar esa neumonía ya con su edad, ¿no? Pero ella refería también estados depresivos, ansiedad y pequeñas cosas que en su momento podía llegar a observar, pero siempre se trata desde la familia de minimizar un poco esas situaciones, que después cuando uno ve que la persona tiene rigidez facial o empieza a referir ciertas cosas que en la vida diaria nunca aparecieron, y es importante que un neurólogo empiece a ver a la persona
para ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en este caso. La medicación siempre es importante, es muy importante también. Hay cierto problema para el trastorno del sueño, siempre hay una medicación a la noche que se toma para poder dormir y descansar realmente, siempre va asociado con la medicación de base de el antiparkinsoniano, que por lo general está esa base de levodopa, ¿sí? Que es una medicación que viene a finales de los años 60, pero que actualmente se sigue dando. Lo recuerdo también, sí. Esta medicación que la tomaba mi madre también, alivian los síntomas, no curan desde ya, y es de alguna forma sustituye a la dopamina, porque la medicación siempre va a sustituir esa sustancia química que falta, pero que lamentablemente no puede, se puede como recapturar de alguna forma, pero no por mucho tiempo, porque la enfermedad es progresiva, en un momento dado es como que se va la sustancia por completo. Se administra siempre con otro fármaco, siempre asociada, para aumentar la actividad, reducir el efecto, pero a los 5 años de tomarlo siempre puede haber, seguramente van a haber fluctuaciones motoras, y periodos que se llaman en on o en off, que quiere decir como encendido y apagado, ¿no? Periodos que van a estar, o sea, un poco mejor, un poco peor, por lo tanto se va a suministrar más levodopa, pero esto puede producir trastornos psíquicos en el futuro, porque se sube la dosis, alteraciones gastrointestinales, etc. O sea, tiene sus pros y sus contras. Por un lado se logra obtener la posibilidad de que la persona retrase sus problemas, y por el otro tiene esta situación de esas alteraciones que produce la levodopa, cuando se suministra más y más dosis. En el caso de mi madre, como para completar, ella no llega a la cuarta etapa porque allí es cuando se desarrolla en muchos casos el Alzheimer, ¿no? Bueno, ella siempre me conoció a mí, conoció a toda la gente de la familia, por lo tanto, esa parte de la memoria siempre estuvo presente. No obstante, su capacidad intelectual obviamente no la tenía, era capacidad práctica para hacer determinadas cosas mediante cuando pudo, mientras tenía un Parkinson leve y hasta moderado, en el caso de la primera y segunda etapa, pero ya en la tercera etapa los pasitos eran chiquitos y con una silla se iba manejando. Así que no llega al tema de la pérdida total de la memoria, ni mucho menos, sino que permaneció con esa lucidez, por lo cual, si bien físicamente podemos estar ante una situación de duelo personal con respecto a la madre que había sido hasta el momento que empieza el Parkinson, por lo menos fue una gracia de Dios, del cielo, de quien ustedes quieran, que por lo menos hasta el último momento siempre conoció, no dejó de conocer a las personas, y bueno, particularmente porque estoy hablando precisamente de esta enfermedad, a mí. Vamos a hablar ahora, en esta última etapa, en esta última parte, mejor dicho, en pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, por lo general nos tenemos que manejar con equipos interdisciplinarios, hay musicoterapeutas, risoterapia inclusive, por el tema de las facciones, de la parte facial, es muy importante, hasta el tai chi, hasta el tangoterapia. En algún momento se puede realizar esto mientras la persona físicamente todavía pueda. Después ya, cuando las etapas son más importantes del desarrollo de esta enfermedad, ya no se va a poder realizar. Colaborar activamente entonces con los fisioterapeutas, también con el tema de la inestabilidad postural y tratar de que la persona esté bien, acompañarla en todo momento como acompaña realmente un acompañante terapéutico. En las primeras partes de lo que es Parkinson no resulta tan complicado, pero en la última parte sí, obviamente, como toda etapa severa de cada enfermedad, obviamente que se va a requerir inclusive de una enfermera a las 24 horas del día, igual que con Alzheimer. Respecto de
unos ejercicios, yo les voy a dejar unos amables ejercicios que están allí, ejercicios que pueden realizar y que ustedes también pueden hacerlo realizar cuando están con el paciente con Parkinson, sobre todo con las primeras etapas, y que pueden realizarlo muy bien, cuando giran la muñeca, giran el pie, pueden hacer algún ejercicio con la rodilla, ahí están todos, y yo los voy a dejar para que ustedes los tengan, para que ilustren la futura actividad que puedan llegar a realizar ustedes con algún acompañado que tenga Parkinson, ¿sí? Es una guía de ejercicios que no tienen que hacer nada, ustedes tienen que leerlos nada más en este caso, y tenerlos presentes para cuando acompañen a alguien con Parkinson, poder hacerles realizar, ¿sí? Bueno, siempre vamos a tener frases cortas, frases interesantes que poder darle al paciente, ¿sí? Va a ser muy interesante. Yo ahora les voy a decir algunas frases que me parecieron muy interesantes, pero que más allá del paciente, esto tiene que ver con, para poder coronar esta triada de clases respecto de el envejecimiento, respecto de adultos mayores. Hay algunos autores que nos brindan algunas frases que me gustaría compartir. Por ejemplo, la que nos dice el Buda, ¿sí? Cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que más importa, ¿sí? Tengámoslo presente. También lo que nos dice Ralph Waldo Emerson: no vayas donde guía el camino, ve donde no hay camino y deja un rastro, ¿sí? Y muchas personas con Alzheimer y Parkinson ya han dejado ese rastro, han logrado estar por ese otro camino. Lo que nos dice A.B. Hoffman: hoy es el primer día del resto de tu vida, ni más ni menos, ¿no? Y un anteúltimo, Cary Grant, un actor americano, que nos dice: mi fórmula para vivir es bastante simple, me levanto por la mañana, me voy a la cama en la noche y en medio doy lo mejor de mí mismo. Simple, conciso y una forma realmente lúcida de poder vivir la vida, sin tantas complejidades. Y Albert Ellis nos dice esto: los mejores años de tu vida ocurren cuando decides que tus problemas son tuyos, no culpas por ellos a tu madre, la ecología o el presidente. Te das cuenta que controlas tu propio destino. Y es verdad, cada cual nos hacemos cargo de nuestro propio destino, porque al fin y al cabo nacemos para intentar tener una vida que socialmente nos dicen que tenemos que ser buenas personas, que tenemos que lograr cosas. A veces hay personas que se van mucho por el tema material, pero que al fin y al cabo, sin la espiritualidad y sin una toma de conciencia de que lo que necesito es ser y no tanto tener, nos va a aliviar de muchas mochilas en el futuro y podemos envejecer sabiendo que si podemos llegar a sentir placer por un amanecer, o también por un atardecer, o por regar algunas plantas, entonces estaremos hechos, porque tendremos una tranquilidad de vida ya en nuestro físico y en nuestra alma. Esto quería decirles como para terminar con el tema de adultos mayores, y también siempre con la expectativa de qué es lo que podemos hacer el día de mañana. No importa la edad que se tenga, sino que lo importante es lo que podemos y necesitamos realmente dar. Lo que queremos dar, hagamos lo imposible por materializarlo. Si esto que queremos dar es bueno, es valioso para un otro, y si realmente nos reconforta también a nosotros mismos. Nos vemos entonces la próxima clase. Van a tener una pequeña actividad en esta. Una pequeña actividad que tiene que ver con un cuestionario, y
cualquier cosa, obviamente que siempre están en comunicación permanente conmigo. Hasta luego entonces, un abrazo para todos y todas ustedes y nos estamos viendo y comunicando en forma permanente. Hasta luego.